El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, no desveló si volverá a repetir como cabeza de cartel de cara a revalidar la presidencia de la comunidad autónoma, algo para lo que quedan 2 años y ante lo que no llegó a ese nivel de reflexión. En una entrevista en Onda Cero a Carlos Alsina, García Paje dijo además que no cree que el hecho de que la exalcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, fuera nombrada como portavoz del gobierno en la nación corresponda a un movimiento de Pedro Sánchez para fortalecerla como posible rival en el PSOE castellano-manchego. Isabel es, bueno, ya lo verán ustedes, es una persona con una enorme capacidad. Y va a empatizar con la opinión pública, creo que ya se ha notado en estos días, por los comentarios que a mí me llegan, es de mucha confianza personal, somos amigos. No sé, y no creo que esté el presidente del gobierno en clave ¿cómo diría yo?, de pisar callos, no lo veo, le veo en la actitud contraria. La verdad es que mi impresión personal, no me quiero engañar, tampoco soy un ingenuo, es que está en la actitud de lo contrario, de que haya respeto a los sitios donde se está gobernando, en todos, y de que haya una evolución en los sitios donde hay que plantarse el objetivo de ganar. García Paje reflexionó sobre concluir la legislatura del gobierno nacional y se refirió a la actualidad del independentismo catalán. Y yo tengo claro que va a aguantar la legislatura y es más, es positivo que se aguante y se intente acabar ya un ciclo de una vez en España, porque es que no aguantamos en la política nacional ni 10 minutos muchas veces. Yo creo que hay un nivel de estrés tremendo en la política nacional. Pero lo cierto y verdad es que si se intenta arreglar por las buenas, hablando, pues siempre es mejor. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que intentarlo, pero vamos a ver una cosa, con los límites claros, porque además para sentarse en una mesa de conversación, de negociación me negaría a llamarla, de conversación, hay que tener los límites claros. Cuando la gente se asusta, ¿dónde vamos con lo federal? Pues básicamente ¿dónde estamos? Con algunos elementos que hay que mejorar, pero no creo que vayamos a llamarle federal nunca, porque España no está en esa tesis. Pero la realidad es que funcionamos mucho más descentralizadamente que muchos estados federales y desde luego asimetría social ha habido siempre y territorial, pero en derechos no puede haberlo nunca, vamos, bajo ningún concepto, en derechos ningún. En Estados Unidos, que nadie discute su unidad, hay estados donde está autorizada la pena de muerte y estados donde no. Estados que se casan de una manera y estados donde no. Estados donde se permite el matrimonio homosexual y estados donde está prohibido. De manera que fíjense, y nadie discute la unidad nacional. Nosotros eso nos parecería aquí un dislate total. Un dislate total. Y no lo haríamos nunca como país porque Europa tiene otra concepción. Pero a la hora de gestionar servicios, estamos hablando de gestionar servicios. La cercanía de los servicios ha consolidado la democracia y el que estemos 17 comunidades autónomas incluso compitiendo para ver quién vacuna mejor, eso no es necesariamente negativo, es bueno, siempre que estemos hablando de mejorar la gestión y la vida de la gente. Si usted mañana tiene un dolor muy agudo de muelas y va a que le intervengan rápido para quitarle el dolor, lo primero que le va a decir el dentista es primero bajar la inflamación y luego operar, y luego intervenir. Aquí se necesita mucho antibiótico, mucho bajar la presión para siquiera poder empezar a tener un clima suficientemente sereno como para hablar. Porque no se puede hablar ni bajo ultimátum, ni bajo amenaza, ni bajo chantaje de ningún tipo. No digo solo en el ámbito de Cataluña, en general, me vale para casi todo, ¿no? De manera que, bueno, los problemas siguen siendo los mismos, la actitud es importante porque una parte de la tensión tiene que ver con las exageraciones políticas, con el uso pervertido de los conflictos, que pasan todos los frentes, en todos los extremos. Esta nueva etapa que se abre, que sinceramente el cambio que ha protagonizado el presidente del gobierno yo creo que es relevante, es de entidad, ¿no? Sobre todo por algunos cambios. Yo creo que tendría, a mi juicio, es lo que me gustaría, tendría que devenir en dos cosas. La primera y más importante para mí es intentar evolucionar hacia una España, en el ámbito político me refiero, hacia una España menos frentista, más transversal, menos esperar unos y otros que vamos a ganar o perder las elecciones en función de 4 puntos arriba o abajo en función de los bloques. Yo creo que esa dinámica de bloques es negativa en la vida en general, lo es mucho más en España y no solo por nuestra historia, sino porque además no conduce a nada.
Hay que buscar espacios de consensos, espacios a la hora de la verdad. Estamos más de acuerdo en muchas cosas de lo que parece. Me refiero al hecho, y no solo a los gobiernos, es en general, también hablo de los periodistas, para ser sincero, y hablo en general del efecto corte, el efecto corte que tiene la política en Madrid, que hace que muchas veces se tenga una visión muy limitada de lo que pasa en el conjunto. Tiene uno que chillar mucho o chirriar mucho, a mí me pasa de vez en cuando, para que se acuerden de que también pasan cosas en otros sitios, ¿no? En Cataluña los independentistas chillan bastante y desde ese punto de vista están también en la agenda política. En cuanto a la actualidad de la pandemia, el presidente regional volvió a valorar muy positivamente la atención primaria de nuestra región. Nosotros tenemos con inmunidad esta que llaman de rebaño o global, ¿no? Por encima ya de los 40 y vamos a un ritmo muy alto, ¿no? Tenemos una red de primaria muy grande. Aquí se nota mucho la primaria, no quiero con esto hacer ninguna comparación, ningún análisis. Ya digo que no es lo mismo la sanidad en grandes urbes como Madrid, Valencia, Zaragoza, que en pueblos de serranías donde tienes que tener mucha primaria, ¿no? Y además muy implantada en el territorio. Claro, a la hora de la verdad nosotros nos hemos encontrado con una legión. Venimos invirtiendo muchísimo en primaria, por encima del 25% del global del gasto sanitario, que eso somos de los poquitos en Europa. ¿Qué significa eso? Que al final eso nos hace tener mucha infantería, mucho en términos, digamos, de guerra contra la enfermedad, nos hace tener mucha infantería. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se reunió en el Palacio de Fuensalida con Luis Manuel Monforte, nuevo secretario general de UGT en nuestra región. A continuación atendió a los medios la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que valoró los verdaderos esfuerzos en recuperar los espacios de diálogo social por parte del Gobierno de Emiliano García Paje. Desde el Gobierno regional también hemos hecho verdaderos esfuerzos en los últimos tiempos en recuperar esos espacios de diálogo social. Lo hicimos cuando llegamos al Gobierno, entonces el diálogo social prácticamente era inexistente entre las organizaciones empresariales y sindicales con el Gobierno anterior y entre ellos mismos, y yo creo que después de 6 años de trabajo conjunto, pues esto ha revertido en una mejora que nos hace afrontar la recuperación con mayores garantías en nuestra comunidad autónoma. Además, Patricia Franco remarcó el trabajo realizado durante las últimas semanas para poner en liza proyectos como la estructura del Consejo de Diálogo Social, que es la mayor fortaleza que se tiene en la región para recuperar los espacios comunes. Además, hemos podido visibilizar grandes esfuerzos conjuntos y colectivos de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, del Gobierno regional y de los agentes sociales. Por ejemplo, la reciente creación del Observatorio de Comercio, que era una reivindicación de los agentes sociales. La semana pasada también constituíamos y dábamos el pistoletazo de salida a las mesas para la estrategia de industrialización, que acabará formalizándose en un pacto por la industria y una ley de industria. Y recientemente, como saben, el presidente de Gobierno, junto con todos los agentes sociales en Almadén, visibilizaba la estructura del Consejo de Diálogo Social, que es la mayor fortaleza que creo que en materia de diálogo social tenemos como región, que es recuperar las estructuras y los espacios comunes que habían desaparecido y que, a pesar del trabajo conjunto, se visibilizan ya con la creación y la constitución de este Consejo. Estamos ya muy avanzados en los planes de trabajo del Consejo de Diálogo Social y en breve podremos avanzar en más asuntos relacionados con el Consejo. Por último, Patricia Franco señaló que hay un mejor escenario en materia de ejecución de fondos europeos y que el presidente regional marcará las prioridades en ejecución de esos fondos en la próxima conferencia de presidentes, recordando que hay identificados más de 11.000 millones de euros en inversión público y privada. Creo que es un mejor escenario el que tenemos ahora, el que teníamos tan solo hace unas semanas, y que, por supuesto, la conferencia de presidentes servirá para marcar las prioridades que Castilla-La Mancha tiene en materia de ejecución de fondos europeos, que son muchas, que, como saben, tenemos identificados más de 11.000 millones de euros en inversiones público-privadas que se quieren llevar a cabo en nuestra región. Que esto lo hicimos en esa ronda que el presidente realizó a finales del año pasado en todas las provincias, que la inversión privada no espera y que, por tanto, creo que es un buen momento también para poder acompañar las inversiones privadas que quieren ponerse en marcha en Castilla-La Mancha y, por supuesto, pues toda la proyección pública que desde Castilla-La Mancha el presidente va a llevar a esa conferencia de presidentes y que va a permitir que avancemos en muchas claves de recuperación que, por supuesto, serán pactadas con los sindicatos, como también ese plan de medidas extraordinarias COVID, que tan solo en sus primeros 10 meses se encontraba ya ejecutado al 100% y que hemos sobrepasado con creces el compromiso que el Gobierno regional tenía con los agentes sociales en materia de recuperación económica.
El último informe, elaborado por la Dirección Territorial de Comercio ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, señala que las exportaciones de la región entre enero y mayo de 2021 alcanzaron la cifra de 3.404 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,6% respecto al mismo periodo de 2020, cuando cayeron un 10%. Por provincias, de enero a mayo de 2021, Ciudad Real ocupa la primera posición con 973 millones de euros de exportación, lo que supone un incremento del 35,9%. Toledo, con 854 millones de euros, se sitúa en segundo lugar, seguida de Guadalajara, Albacete y Cuenca. Por su parte, las importaciones de la región alcanzaron los 4.091 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,5%. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, seguida de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Ciudad Real es la provincia que presenta un mayor crecimiento con un aumento del 40%. En exportaciones de la región, los productos agroalimentarios ocupan el primer lugar, seguidos del sector cárnico. Los productos más importados por Castilla-La Mancha son los bienes de equipo y los químicos. José Luis García Guerrero, natural de Albacete, obtuvo su licencia en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Vale, muy bien, pues empezamos. ¿Cree que la figura jurídica del estado de excepción, coincidiendo con lo expuesto en el fallo del Tribunal Constitucional, por lo que sabemos, es la idónea para el control de la población? No, ciertamente estoy en profundo desacuerdo con la mayoría del Tribunal Constitucional. No hemos podido todavía leer completamente la sentencia, sí tenemos una anticipación, y también sabemos lo que se ha estado debatiendo estos meses entre constitucionalistas. Más del 90% de los constitucionalistas estimamos que la Constitución española demuestra una vez más que es una de las más avanzadas del mundo al ser uno de los pocos ordenamientos constitucionales que tenía una previsión expresa de en qué medida y cómo se tenían que limitar los derechos fundamentales para combatir una pandemia. Y eso lo teníamos gracias a la regulación del estado de emergencia más suave, más leve, que es el estado de alarma, que preveía específicamente una limitación de la libertad ambulatoria para poder combatir una pandemia como el COVID. Entonces, no coincido, discrepo rotundamente de la fundamentación del tribunal, que aunque no la he leído, ya sabemos por dónde va a ir porque llevábamos los constitucionalistas debatiendo sobre este tema un año. ¿Considera que el estado de alarma en virtud de la ley o de excepción es suficiente para controlar la pandemia como creyó el gobierno? Vamos a ver, si es que realmente el estado de alarma es suficiente y no se requiere de excepción. Porque aquí lo que estaba en juicio si se trataba de una limitación o una suspensión de la libertad de movimientos que tienen las personas. Entonces, evidentemente, para poder combatir esa pandemia era imprescindible establecer una restricción muy estricta de nuestra libertad de movimiento. Es decir, como sabemos, uno no podía tener, por ejemplo, para ver otros familiares, pero la mayoría de las actividades ambulatorias de movimiento que una persona hace, ir a la compra, ir al estanco, ir a la farmacia, ir a trabajar, en condiciones normales, muchas de ellas las podía hacer. Por tanto, estábamos ante una limitación y no una suspensión, como defiende la mayoría del tribunal, que una suspensión es que yo durante un periodo de tiempo no puedo ir a ningún sitio, no tengo libertad ambulatoria, no me puedo desplazar. Y eso no es lo que sucedió. No se trataba de una suspensión, sino de una limitación. La diferencia entre limitación y suspensión es clave, porque si estamos ante una limitación, procede el estado de alarma, y si estamos ante una suspensión, procede el estado de excepción, que es lo que ha considerado la mayoría del tribunal. ¿Y considera que sería necesario, como así ha propuesto ya el Congreso de los Diputados, una ley pandémica para el control de la población? ¿O considera que nuestro ordenamiento jurídico es tan amplio como para poder, desde el punto de vista jurídico, regular este tipo de situaciones sin necesidad de promulgar dicha ley? Bueno, la verdad es que me parece un poco desacertado esa opinión del Congreso de los Diputados. Como acabo de decir, la Constitución española es una de las pocas en el mundo que tenía una previsión expresa a través de la ley que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio. Es una de las pocas leyes en el mundo que tenía previsto una pandemia. Hubo otros países como Italia que no lo tenía previsto y tuvo que
aprobar toda una legislación que toda la doctrina italiana sabe que es inconstitucional. En Italia están aplicando una normativa inconstitucional. En Alemania no tenían la previsión en la Constitución alemana de la española y tuvieron que aprobar una ley expresamente para combatir la pandemia. En España tenemos esa previsión, por tanto no es necesario hacer lo mismo que en Alemania de desarrollar una ley expresa, porque ya la teníamos. Lo que sí es cierto es que esa ley hay que mejorarla. Esa ley hay que mejorarla, la ley que regula el estado de alarma para pandemias, habría que mejorarla enormemente. Aunque bien es cierto que esto va a ser algo difícil, dada esa inexplicable, para muchos constitucionalistas, sentencia que ha aprobado 6 magistrados frente a 5. Y por último, ¿cree que el Constitucional declarará también inconstitucional el segundo estado de alarma? Me temo que es muy posible, o que sí. La mayor parte de los constitucionalistas estimamos que la segunda declaración del estado de alarma es claramente inconstitucional. Y no por esta dificultad que hay entre distinguir entre lo que es una limitación de los derechos o una suspensión que acabo de explicar. El segundo estado de alarma, la limitación fue menos estricta, menos dura y por tanto no presenta las dificultades en que quepa confundir, como ha hecho la mayoría del tribunal, una limitación con una suspensión. Entonces, por esa parte no hay problemas respecto a su constitucionalidad. En cambio, sí los hay en que el estado de alarma, a diferencia del de excepción, una de las grandes garantías que tiene para la defensa de los derechos de los ciudadanos es que el gobierno, cuando limite los derechos, tiene que comparecer en el Congreso para explicar cada 15 días las razones, los motivos y los fundamentos por los cuales limita los derechos fundamentales. Y entonces esa comparecencia del gobierno que tiene que dar explicaciones ante el Parlamento es toda una garantía para los ciudadanos, ¿no? Y como usted recuerda, el gobierno no comparecía cada 15 días, sino que hizo que no iba a comparecer en 6 meses, lo cual es una inconstitucionalidad flagrante, una falta de consideración a todos los ciudadanos que estamos representados a través de nuestros diputados en el Congreso y una dejación de funciones por parte del Congreso ciertamente alarmante. Entonces yo creo que sí va a haber una declaración de inconstitucionalidad por la no comparecencia cada 15 días del Gobierno ante el Congreso para dar las explicaciones. Y también puede que tenemos algunas dudas los constitucionalistas en que quizá también es inconstitucional la dejación de funciones que se ha hecho al no dirigir la pandemia desde el Gobierno central, sino dejar la adopción de las limitaciones en manos de las comunidades autónomas. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Igualmente, que tenga un buen día. Igualmente. El sábado se registró un incendio en uno de los kioscos del Paseo de San Gregorio de Puertollano. El suceso se produjo pasadas las 8 de la tarde en uno de los kioscos próximos a la Concha de la Música y la Fuente Agria. Rápidamente acudieron al lugar de los hechos tanto efectivos de la Policía Local de Puertollano como de la Policía Nacional, así como el Cuerpo de Bomberos de Puertollano para sofocar el fuego. Los efectivos de la Policía Local y Nacional y el Servicio de Bomberos desplegaron un operativo que consiguió extinguir el incendio. A pesar de los daños materiales producidos en el kiosco, afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. La principal hipótesis que se baraja es que un fallo eléctrico en la instalación fue la causa del incendio. El equipo de IMAX Televisión y Onda Cero ha salido a las calles de la ciudad a preguntar qué opinan los vecinos de Puertollano respecto al cambio de gobierno. Siempre que sea en positivo, eso ya dependerá de las ideas de cada uno, y de cada uno lo que piense, sus ideas políticas, y supongo que son tan en general es difícil de opinar. El gobierno no me gusta cómo ha quedado. Se verá. De momento se verá. No ha cambiado nadie, sigue todo exactamente igual. Lo único novedoso es la alcaldesa que era de Puertollano, que era ministra, pero lo demás es igual todo. Pues creo que era necesario impulsar un poquito todo lo que es en la política, porque tras todo lo que hemos pasado con la pandemia y demás, lo suyo es que actuemos ya con medidas sociales y otro cambio. Bueno, es que no opino nada porque el que hubo malo, malo, el que venga malo. O sea, yo no puedo decir que no sea de derecha, mejor, pero que la derecha y la izquierda en este país no se diferencian en nada.
El cambio de gobierno me gusta poco. El Pues nacional. se tiene que hacer alguna vez, ¿no? Normalmente. Además, hemos preguntado sobre los planes vacacionales de los vecinos de la ciudad. Ya he venido. ¿A dónde? Pues he estado en Valencia. He salido ya una semana de vacaciones. ¿Y dónde fue? A Tossa de Mar. Yo ya estuve de vacaciones, llevo de vacaciones ya 2 años. Sí, porque me vine de Caracas, no he podido volver y estoy en Puerto Llano, el sitio más bonito para veranear. No, ahora mismo comienzo a trabajar, así que nada. Pues creo que no. Estoy muy dudoso. Yo de momento este año no. Yo soy de Canarias y pienso ir al año que viene. Yo a ningún lado de momento. No, tengo animales y no se pueden dejar. Así, claro. No, como no tengo nada previsto, así te lo digo. Vale. De momento. Durante esta semana les preguntamos en Imagen Televisión la siguiente cuestión. En su opinión, ¿es Cuba dictadura? Respondan a los periodistas de Imagen Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Ya hay detenidos por el incendio de la Atalaya del pasado 27 de junio. Se trata de 5 de los 12 varones que habitaban la casa rural el fin de semana en el que se produjo el incendio. La investigación policial determinó que los jóvenes fueron los autores imprudentes del incendio al arrojar una traca de petardo. Los detenidos fueron puestos en libertad tras su declaración. Los delitos por incendio forestal están regulados con multas y penas de prisión de 1 a 5 años. Gran susto el vivido en la tarde del domingo en las lagunas de Ruidera. El socorrista de la zona tuvo que intervenir cuando un menor de 12 años sufrió un percance en la Laguna del Rey. El suceso ocurrió cerca de las 6:30 de la tarde. El menor fue reanimado por el socorrista y al lugar de los hechos se trasladaron los servicios médicos y agentes de la Guardia Civil que trasladaron al menor al hospital de Tomelloso. Más de 300 jóvenes de todo el país se dieron cita durante el pasado fin de semana para participar en una macrofiesta. El suceso ocurrió en una finca de la Senda de los Cantareros, cerca de Campo de Cristana. La macrofiesta terminó en la noche del domingo y hasta la finca se desplazaron varios cuerpos de la Guardia Civil. Quedan menos de 2 semanas para la celebración de la Pandorga en Ciudad Real Capital y les presentamos el cartel de la Pandorga 2021. Esta es la imagen del día en Imagen Televisión en este lunes 19 de julio de 2021. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de Imagen Televisión, el correo al que se tienen que dirigir es fotos@imagtv.es. Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad a partir de las 22 horas en Cine y Más en Imagen Televisión. Para este lunes 19 de julio de 2021, la película elegida es La costilla de Adán. Sonrían, sean felices, le dejamos con la predicción del tiempo. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.